Hoy día, buenos días, vamos a empezar con la asignatura de lectura crítica. Por favor, ayúdame, estudiante Adamaris Caguana. ¿Qué tema conversamos la última clase? El listening fue la novela y nos quedamos hasta los elementos de la novela. Listo, vamos a terminar hoy día. Si hoy día ya terminamos, estructuramos un taller o una actividad colaborativa. No se olvide, estudiantes, que a la 7ª hora tiene texto. Hay que conectarnos. Confírmame si tiene que hacer una representación, una dramatización, Adamaris, o no, hoy día. Sí, licenciada. Listo, entonces, señores, hoy día hay una dramatización. Como no nos demoramos mucho, solamente son unos minutos, entonces continuamos leyendo, por favor, porque estamos demorándonos mucho. Vamos a continuar. Vamos a terminar hoy día. Listo, estábamos hablando de la novela. ¿Quién me ayuda con la definición, la información, un poco de la novela y sus respectivas características? Hasta ahí estamos, ¿sí? Si hemos estado conversando los elementos, estos dos subtemas relacionados a la novela ya hemos conversado. ¿Quién me ayuda con la definición? Yo, Licen Paredes. Y a ver, voy a anotar, esperen un ratito. Haya tenido participación. A ver, por favor, adelante. Ya. La definición es la forma más elevada de la narrativa y tiene su auge en el siglo XIX y XX. Se deriva del italiano novella, que significa noticia o relato, y es una narración detallada de varios acontecimientos que ocurren en un tiempo y espacio determinado. Ya, gracias. Ya sabemos, entonces, a ver, vamos entonces recordando que la novela es una narrativa que tuvo su auge, ¿no? En el siglo XIX y XX, deriva del italiano novella, significa noticia, relato, y es una narración detallada en varios acontecimientos que ocurre en un tiempo y espacios determinados. Listo. Características. ¿Quién me ayuda con las características? Yo, licenciada. A ver, Adamaris, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá Su está. escritura es en prosa, tiene una extensión ilimitada. Sus descripciones en cuanto a los lugares y personajes son minuciosas. Abundan los diálogos y detallan la psicología de los personajes. No relata los hechos en un orden lineal, sino que hace uso de la anticipación y el flashback y reflejan situaciones cotidianas del ser humano. Gracias. Aquí están las características. Aparte, esto ya también ya es un cuadro sinóptico, ¿no? Su escritura es en prosa. Carlos nos dijo que significaba la prosa. Aún no tomo lista, ¿no? A ver, que lo voy a tomar al final de la hora. Tiene una extensión ilimitada, pues es extensa. Hay descripciones de lugares, personajes, acciones, abundan diálogos, detalla la psicología de los personajes, tiene un carácter complejo a la complejidad, relata hechos en un orden lineal, reflejan situaciones cotidianas de los humanos, conflictos, sentimientos, condiciones, relaciones afectivas, emocionales. Entonces, a continuación nos toca los elementos de la novela, ¿ya? Los elementos de la novela. ¿Cuáles son estos elementos? El tema.
Es el asunto o materia de fondo sobre el cual trata la novela, ¿sí? Puede ser de amor, de soledad, de poder, de dolor, de tristeza, o sea, en muchos ámbitos, ¿no? Puede ser una novela social, ¿sí? Que se debe expresar en dos líneas. Prácticamente se manifiesta que el título de las novelas debe ser en dos líneas, no muy extenso, ¿ya? Según de lo que trate la novela y qué tema, qué título le quiera poner el autor. Sí, hay novelas que hemos leído en algunos ámbitos, ¿ya? El argumento es el suceder o encadenamiento de las acciones. ¿Cómo sucede, no? ¿Cómo se va desarrollando esta trama? Los personajes son los seres que asumen roles, funciones o actores sociales dentro de este relato. Simbolizan valores, antivalores, ya dentro de una sociedad. Cuando nosotros realizamos una ficha literaria donde le pido valores, antivalores, entonces se puede detectar ya estos puntos importantes. El tiempo en que es la duración o el transcurrir de esta historia. Puede ser en qué tiempo o puede ser si está en tiempo presente, pasado, futuro, ¿sí? Se puede analizar. ¿Ya? El espacio es el escenario, ¿ya? Donde van a ocurrir o ocurren estos hechos que están narrando. Pueden ser reales, ficticios o utópicos, ¿sí? Es el lugar en el cual se desarrolla esta novela, esta historia, esta narración, los hechos, los acontecimientos, ¿ya? El narrador es la voz o persona que cuenta la historia, ¿sí? Participa en esta historia. Cuando usted hace una dramatización, en algún momento ha necesitado de un narrador. El marco es el mundo que crea el autor de la novela para desarrollar la historia. ¿Sí? La trama es la secuencia de las acciones, hechos o situaciones de la historia que pasa en la novela, ¿sí? No responde a un orden lineal, un orden cronológico no, es como se va dando los hechos, así de una forma muy, muy natural, ¿sí? Cómo van sucediendo los acontecimientos. Estos son los elementos, señores, de la novela, y aquí hay diferencia entre cuento y novela. Bueno, ya luego vamos a hablar del cuento, pero bueno, me he adelantado un poquito para establecer una diferencia entre novela y cuento, ¿ya? La novela tiene descripciones detalladas y minuciosas, en cambio el cuento es breve, son cosas, hechos cortos, breves, precisos en el cuento, ¿no? En el cuento no es extenso. En la novela es extensa, en cambio el cuento es lo contrario, ¿no? No es extenso, se caracteriza por su brevedad, es muy concreto, ¿ya? La novela es el subgénero narrativo de mayor complejidad. El cuento, por el orden lineal de los hechos, no es un subgénero muy complejo. Es fácil de comprender los cuentos, ¿no? Los cuentitos son muy rápidos, son a veces ficticios. En sí, los cuentitos que leen en la primaria, ¿no? Los niños pequeños, todos hemos pasado por ese proceso y hasta el momento a veces se recuerda el cuento que nosotros hemos leído en aquel momento con nuestra docente. Son breves, cortos, no son complejos, se entiende de una manera inmediata. Bueno, ahora que nosotros ya hemos pasado un proceso, ¿no? Pero los niños pequeñitos todavía les hace difícil comprender un cuento porque todo es un proceso. La novela plantea varias intrigas o conflictos. El cuento desarrolla una intriga o un conflicto. Dentro de la novela se plantean muchos conflictos, muchas intrigas, pero en el cuento solamente un problema, un conflicto. En la novela se desarrolla una ideología en los personajes,
en el cuento no profundiza en la evolución de los personajes. Son muy rápidos en el cuento, ¿no? Rápidos, no le están realizando a los personajes una descripción. Pero en la novela sí. Se meten se analiza, se relacionan con los personajes, analizar su ideología, la psicología, sus características de cada personaje, lo describen en algunas novelas. En cambio, en los cuentos no existe esta descripción, esta evolución de los personajes. ¿Ya? Entonces, estudiantes, esto sería en cuanto a la novela. Quiero que piense, por favor, para el día lunes, qué es lo que podemos hacer con respecto a la novela. ¿Sí? Pienso que en todo el transcurso de su proceso de enseñanza-aprendizaje, usted recuerda alguna novela que leyó. Algunos estudiantes leen, aparte de la obra literaria que nosotros estamos leyendo acá en clase virtual, también algunos estudiantes leen, ¿no? Leen otros libros por la cuenta de ustedes. Entonces, de pronto, por ahí le impactó una novela. Quiero que me ayude, por favor. En alguna novela, en todo este proceso que usted ha seguido de primaria, secundaria, me ayude con una novela que recuerde para poder realizar una descripción de personajes. Si usted recuerda, en alguna novela, el autor podía describir a los personajes. ¿Sí? Quiero que me ayude con eso, por favor, para ponernos a hacer una actividad de investigación. ¿Por qué una actividad de investigación? Porque ustedes nos van a informar, ustedes ya leyeron o indagaron sobre alguna novela, personajes, trama. Entonces vamos a hacer esto no es un taller lo que vamos a hacer el día lunes, sino una actividad de investigación. O sea, vamos a llenar datos, ya así como datos bibliográficos de aquella novela. Vamos a hacer un ejemplo y de ahí usted hace su propia investigación, actividad investigativa, ¿sí? Porque, ejemplo, Andrés me dice, yo quiero llenar los datos de la novela Marianela, pero siguiendo los elementos de la novela, señores. Con eso vamos llenando. Entonces hacemos un ejemplo y cada uno va llenando con la novela que más le ha gustado, le ha impactado, la recuerda. ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser una actividad investigativa. ¿Sí? Eso vamos a hacer el día lunes siguiendo los elementos de la novela, los elementos que en este momento acabamos de analizar. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas, respuestas, inquietudes, alguna situación? O si tiene alguna idea cómo realizar esta actividad sobre la novela, me puede manifestar el día lunes y analizamos. ¿Sí? Porque no es solamente lo que yo diga. Si usted tiene otra idea, profe, podemos hacer esto mejor y está súper bueno. Listo, hacemos lo que usted diga. ¿Estamos? ¿No? ¿Ya? Listo, gracias por estar en mi clase.